nombre es José Jesús Martínez Martínez. Nací en México, pero vivo en Tuxpan, Jalisco. Y bueno, he estado en esta empresa, en esta bendita empresa desde hace 3 años, 8 meses. Mi historia es que en el 2015 yo me voy a Estados Unidos porque mi esposa enfermó. Yo me acuerdo que estaba un lunes, ya era 5 de octubre, un lunes estaba trabajando en Estados Unidos, más o menos como eso de las 3 de la tarde, una de mis hijas me habla y me dice, mi mamá se fue. Yo no entendía esa palabra y todavía le pregunto, ¿se fue? Le llamo por teléfono y lo primero que escucha son los llantos y yo ya tenía como un presentimiento. Lo que ahorita me hace recordar es la angustia de estar a miles de kilómetros de donde están y lo primero son mis hijas, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a hacer de ellas? Tengo que irme. Esa misma noche tomo un vuelo y llego al día siguiente. Me encuentro a mis 3 hijas a un lado del cajón donde está mi esposa. Y lo único que recuerdo es que yo las abracé muy fuerte. Con la pérdida de mi esposa estaba viviendo una depresión. Entonces yo no quería saber de nada. Yo antes trabajaba en otros sistemas de mercadeo en red. Y una vez me llama una amiga y me dice, oye, ¿en qué estás? No, pues en nada. Y no quería saber nada, ¿no? Entonces me dice, oye, llámale a X que te va a decir sobre de esto. Entonces, pues la verdad que fue una oportunidad muy grande, fue un momento en el cual yo necesitaba eso para poder yo seguir adelante. Y cuando empiezo a conocer a más gente, cuando empiezo a platicar del proyecto, pues me doy cuenta que iba saliendo poco a poco emocionalmente de mi estado que tenía por la pérdida de mi esposa. Y mis hijas poco a poco también fueron viendo el proceso de todo esto. De hecho, cuando yo estaba en Estados Unidos, así mi esposa enferma, yo le dije, ¿sabes qué, mija? Vende todo lo que tienes, te voy a mandar dinero, te vas a poner el tratamiento. Yo no sabía qué es lo que tenía, hasta el último me doy cuenta que tenía lupus. Y vende todo. Lo único que se quedaron fueron 2 camas. Cuando regreso a Estados Unidos, porque nada más duré 2 meses, mis hijas y yo, cuando rentamos una casa, nada más estábamos con 2 camas. Era todo. No tenía estufa, no tenía nada. En 8 meses compré primero la estufa, el refrigerador, lo más emocionante era ver la cara de mis hijas, cómo se emocionaban. Creo que para mí ese es el pago más grande. Y amueblé mi casa, rentaba una casa, y a los 2 años les dije, vamos a comprar una casa. El hecho de verles la cara de emoción, fuimos, la vimos y el típico, yo voy a dormir aquí, yo voy a dormir acá. Y en ese momento la compramos, o sea, es algo increíble. Yo creo que ninguna empresa hoy en día nos podría dar lo que Airbnb Club nos da. Gracias a Airbnb Club pude comprar mi casa y darles la oportunidad a mis hijas de tener una mejor calidad de vida.